Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de La Iglesia Habla y bueno, muy contento y muy feliz porque tenemos una super invitada hoy. Tenemos a la doctora Luz Mari Bustos. Ella es la que dirige el Ministerio Esther y Mardoqueo y hoy queremos hacerle un homenaje y una honra a todo lo que ha sido su vida ministerial, porque el Ministerio Esther y Mardoqueo también ya empieza a ser internacional, pero para que podamos llegar a esa historia, entonces vamos a hacer una línea de tiempo. Luz Mari, muchas gracias, bienvenida acá. Gracias por Muchísimas haber gracias. aceptado la invitación. Eh, Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Teo y muchas gracias a Desafío Online por esta oportunidad y este privilegio de poder estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Bueno, muchas personas no te conocen, así como otras muchas más personas te conocen. ¿Quién es Luz Mari? ¿Cómo es la vida de Luz Mari para que tú en línea de tiempo nos empieces a contar cómo es tu historia? Bueno, Luz Mari es una mujer bendecida y privilegiada por el Señor porque tuve la oportunidad y la bendición de parte de Dios de conocer al Señor desde mi temprana infancia, desde los 10 años. Ah, Conocí al Señor a través de una compañerita de la primaria que me invitó a donde ella asistía y ¿y en dónde era? yo pensé que era una iglesia católica porque yo había terminado de hacer mi primera comunión. Wow. Entonces, lo segundo era la confirmación. Sí. Entonces, mi compañerita que se llama Cristina Penagos, que todavía la recuerdo con mucho cariño, ¿Vive? no sé, porque era de la primaria, Ah, eso fue hace listo. muchísimos años. Ella me invitó a, que la acompañara un domingo a su iglesia y yo pensé que era otra iglesia católica. Y fui con ella y oh sorpresa, era una iglesia cristiana. Esa iglesia es la segunda iglesia presbiteriana de Bogotá que está en la carrera 25 con la calle 48. Esa Y todavía existe. todavía existe la Sí, iglesia yo la he visto por presbiteriana. ahí. Sí, 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 yo tenía 10 años. Ahí les Wow. cuento. No les digo de qué año para que Sí, no sí, no, saquen no, cuentas. pero ahí ya la gente matemática empieza. Sí, bueno, lo único que les puedo decir es que desde el primer instante el Señor tocó mi corazón ahí, porque las personas que salieron, que me recibieron como si me conocieran de toda la vida Pero y ahí eso me me asalta una impactó. pregunta, o sea, ¿tú te fuiste sola o con tus padres? Porque desde 10 años, ¿cómo fue eso? Bueno, esa es otra parte de la historia y es que por mi, mm, ah, por mi vida, yo he sido muy independiente desde muy pequeña. Entonces yo fui hija única, entonces, y a mí me tocó aprenderme desde muy pequeñita a desenvolverme sola. Y bueno, igual de todos modos eran otros tiempos, eran Claro, otras había situaciones, seguridad, había seguridad y todo. sí. Entonces yo desde los 7, 8 años a mí me mandaban a la tienda a hacer mandados y vaya a comprar esto, vaya esto, y siempre me mandan, cada vez me mandan como un poquito más lejos, ¿no? Entonces yo aprendí desde muy pequeña a O sea, tú le desenvolverme por sí dijiste, misma. mami, viene mi amiguita a recogerme y me voy para una iglesia. Y ella dijo, sí. Sí, sí, algo así, sí, sí. Incluso mi amiga no vino y me recogió, sino me dijo, nos encontramos en el parque de la iglesia Santa Marta. Listo, ahí en la 51 con 21. Me dijo, ahí nos encontramos. Le digo, ah, bueno, O perfecto. sea, quiere decir que tú vivías por ahí Sí, cerca. sí, yo vivía por ahí cerquita, sí. Entonces, pues nada, fuimos a la iglesia presbiteriana y yo quiero aprovechar la oportunidad, Teo, si me lo Claro, permites, y decirles, ya como adulto, como persona grande, que la labor que hacen los ujieres en las puertas de entrada de una iglesia es determinante sí. para que la gente se quede. Los ujieres son el primer contacto que tienen las personas que vienen por primera vez con la iglesia. Y las personas que a mí me recibieron con tanto cariño, como si me conocieran desde mucho tiempo. Y ese cariño y ese afecto fue lo que a mí me ganó. Y yo cuando me preguntan cómo es mi testimonio, yo le digo, el amor me ganó. Luz Y Maríes. pude entrar y bueno, ya me quedé y ya empecé ahí clases de intermedios, de jóvenes y ahí me quedé. Y ahí el Señor se manifestó en mi vida y ganó mi corazón.
Y bueno, desde ahí estoy sirviéndole al Señor. Eh, Quiero afirmar eso porque yo estuve en el servicio de mi congregación en ese momento por espacio de 10 años y yo era el portero y o sea, el que recibía a la gente, también ayudaba a parquear los carros y toda esa cuestión. Pero yo tomé ese rol durante todo ese tiempo, 9, 10 años, es porque ahí me ocurrió lo mismo que a su merced. Mm. Cuando yo llego a la iglesia, a la congregación Ríos de Alabanza, y quiero honrar también al pastor Juan Carlos y a la pastora, se me olvidó, Amandita Durán, eh, porque yo me acuerdo que nos invitaron y había unas personas en la puerta que pues a uno no lo conocen. Y entonces, y cuando me vieron esos abrazos y en ese entonces quedaba en un segundo piso, entonces yo me imaginé escalera al cielo, ya estaba la adoración y la alabanza, llegué, subí a la iglesia, ahí había otro grupo de personas también, bienvenido, me abrazaron, y lo primero que se me vino a mí a la mente era que yo decía, pero un poconón de gente que no me conoce, Ujú. y me da todo ese amor, toda esa bienvenida y eso, y ese es el amor de Jesús, Eso ¿no? Y impacta. es una cuestión determinante. Y por eso yo asumí ese desafío, Ujú. porque la gente venía siempre de pronto no muy dispuesta, yo los saludaba, los conocía casi a todos, les sabía sus nombres, entonces eso fue súper celestial. Entonces, pastores, ojo, los sugieres son el determinante de que puedan entender que el lugar donde llegaron es un lugar de amor y es un lugar seguro, ¿no? Amén, así es. Continuemos con esta historia porque entonces, ¿cuánto duraste ahí en la iglesia presbiteriana? Yo duré desde los 10 hasta los 18 años. Wow, cuando Ocho cumpliste años. 18 años, 8 Sí, años allá. 8 años estuve en la iglesia presbiteriana, ahí hice mi primer bautismo, hice mis primeros cursos bíblicos de mi crecimiento en Cristo, siguiendo mis pasos. Fueron las cartillas que nos daban de la Wow. iglesia bautista. Entonces, esos fueron mis inicios y bueno, ahí arrancamos. Después de estar ahí, bueno, les cuento testimonio, es que la iglesia presbiteriana, su método de enseñanza y de predicación y de alabanza es muy clásico. Y cuando yo llegué a los 18 años, yo decía, tiene que haber algo más. Sí, claro. Tiene que haber algo más. Yo quería Algo como, más agitado, sí, más alborotado. acción, Sí, más más acción. acción, más acción. Y en esa época que eran los años 70, entonces pues 80. Sí, entonces yo decía, tiene que haber algo más, esto no puede ser todo. Y empecé a preguntarle y a pedirle al Señor, Señor, esto es todo, ¿habrá algo más? De verdad quería algo con más actividad. Y bueno, les cuento así como rápido. La iglesia, yo tomaba mi transporte por la Caracas y me bajaba ahí en la calle 48 con Caracas y de ahí bajaba por toda la 48 hasta la 24, cruzaba la 24 y llegaba a la iglesia presbiteriana. Pero un domingo el bus no me paró en la calle 48, sino me paró en la calle 50, Ah, 2 cuadras. Entonces, pues dije, voy a bajar por todas las 50 y cuando llegué a la 24, volteo a la izquierda y y que en llegué. ese entonces uno le tocaba colgarse de los buses Sí, cuando estaban llenos, ¿no? sí. Entonces bajé por la 50 y cuando iba bajando por la calle 50 con carrera 18, oh sorpresa, empecé a escuchar alabanza con teclado, El con... flow. Sí, 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 con teclado, con guitarra eléctrica. Y yo dije, wow, ¿esto qué es? Y por la música sabía que era música cristiana y me empecé a acercar y pasé por la iglesia del Señor, que queda en la calle 50, número 1823, en ese entonces, cuyo pastor era el reverendo Sixto López, cofundador de la emisora cristiana Nuevo Continente. Y en la Wow. puerta estaba el pastor Eduardo Gómez. Y apenas me vio pasar, me invitó a entrar. Muy amable él, muy Ah, el cortés. pastor Eduardo Gómez, el que Sí, conocemos. Venga para acá. sí, 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 me invitó. Y yo con ese deseo como de entrar porque me motivó muchísimo la música. La música, cuando uno está en la edad juvenil, es muy determinante. Pero como yo iba para mi iglesia, yo le dije,
ah, pastor, qué pena, lo que pasa es que yo tengo servicio en mi iglesia, yo me congrego en la iglesia presbiteriana. Y él me dijo, bueno, nosotros tenemos reunión aquí a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Si puede venir en la tarde, la esperamos. Le dije, listo, claro que sí. Wow. Y fui a la reunión de la iglesia presbiteriana porque yo estaba Sí. sirviendo allá. Asistía, también servía. Y terminó la reunión, me quedé compartiendo con los pastores, ahí estuvimos todo el tiempo con ellos hasta las 4, 4:30, y a las 4:30 me devolví a la reunión de las 5 de la tarde. No, la alabanza, la adoración, la música, la juventud, el amor del pastor Sisto, como dice Teo, me saludó con un amor, con un cariño, me abrazó, me dio la bienvenida y los jóvenes súper queridos, las niñas todas amables, todo. No, yo dije, este es el lugar. Amén. Esta es la respuesta a la oración que yo le estaba haciendo al Señor. Y la verdad me sentí muy bien. Y pues ya el siguiente domingo fui a mi iglesia de presbiteriana, hablé con el pastor al final de la reunión, di mis agradecimientos por los 8 años que me habían permitido estar con ellos. Y bueno, les dije que, pues que la verdad, ¿no? Que yo había estado orando al Señor buscando como un lugar donde yo pudiera estar más activa, donde yo me pudiera sentir más identificada con la alabanza, la adoración, donde fuera más participativo el servicio y que pues que yo sintiera más como esa presencia del Señor y que les conté lo que me había sucedido el domingo anterior y, y bueno, y les dije que quería empezar a congregarme ahí, pero pues quería, si me retiraba, irme en bendición. Y bueno, ellos lo entendieron, oraron por mí, Ah, qué me bonito. bendijeron, y igual me dijeron las puertas de la iglesia están abiertas cuando quieras venir, visitarnos. Aquí estamos, pero entendemos que eso suele suceder con la juventud. Y bueno, vas a una iglesia de sana doctrina, que es lo importante. Y bueno, me desearon lo mejor, oraron por mí y salí en bendición. Bueno, a su merced no le pasó lo que me pasó a mí, que durante 3 años estuve yendo a mi congregación y a otras dos congregaciones. Entonces yo normalmente los domingos vivía 3 servicios y las 3 congregaciones eran de diferente denominación. Entonces eso era celestial porque yo me hacía la pregunta, bueno, ¿por qué en mi congregación es así? En esta congregación que voy, ¿por qué es así? Y en esta otra congregación también es diferente. Pero lo que me gustaba era la palabra. Así Ujú, duré como 2 o 3 años. ujú, Y ya así ahí después quedé afirmado en Ríos de Alabanza. Y ya en el año 2013, bueno, comienzo mi peregrinaje ujú, de servicio, porque ya ujú, empiezo a trabajar con el pastor Edgar Castaño, el cual conocemos, el expresidente de SEDECOL, y durante todo ese tiempo yo creo que lo más maravilloso que me ha ocurrido es poder conocer las diferentes expresiones cristianas y entender que somos un solo cuerpo, ¿no? Somos ujú. una sola iglesia, independientemente de su doctrina, y que lo importante es que no se salgan de los parámetros estructurales de la palabra de Dios, ¿no? Amén. Así Entonces, es. listo. Entonces comienzas acá con Sixto. Sí, quiero compartirles algo muy personal de mi vida también con ustedes. La primera vez que hablo así mi corazón. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia del Señor, yo estaba trabajando, haciendo estudios de telemercadeo con una multinacional. O sea, su merced antes de estudiar comenzó fue a trabajar. Sí, sí, me tocó salir de bachillerato en el trabajo. Entonces, bueno, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro, acá Ok, se pueden decir todos los nombres. trabajaba con Nestlé de Colombia, haciendo Wow. estudios de mercadeo, era una multinacional. En ese entonces, les estoy hablando 1982, 83, eh, a mí me pagaban 1.000 pesos diarios con Nestlé, me ganaba 30.000 pesos mensuales, 28, 30.000 pesos Buen mensuales con dinero para Nestlé. esa época. Muy buen dinero. Muy buen dinero. Claro que sí. Y me congregaba en la iglesia del Señor y yo estaba feliz. Estaba en la alabanza, estaba en escuela dominical, estaba con los jóvenes, estaba en los ayunos, participaba en las vigilias, era súper activa. Y un día me dice el pastor Sisto López,
Luz Mari, la iglesia está creciendo, tenemos muchas actividades, hay muchos frentes que atender y pues estamos aquí al frente, pues mi esposa y yo, la pastora Ruth, pastor Eduardo que está de copastor, y vemos la necesidad de tener un asistente en la iglesia. Wow. Necesitamos una secretaria. Te queremos ofrecer el cargo de secretaria de la iglesia. A mucho menos valor, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces me dijeron, vamos a empezar y todo, y pues te ofrecemos, para empezar, te ofreceríamos el mínimo. El mínimo eran 5.700 pesos, con prestaciones, con todo. Bastante cinco mil menor. setecientos pesos. Y entonces, El 75% por debajo. total, 80%. total. Wow. Pero para mí fue un privilegio, para mí era una bendición trabajar en la obra del Señor. Para mí era lo máximo, para mí no había nada mejor que poder servir al Señor. Y yo acepté. Usted no se imagina la cara de mi jefe en la multinacional cuando le renuncié. Claro, Y él me decía, ¿a dónde te vas a trabajar? ¿Dónde te van a trabajar? ¿Dónde te van a contratar? ¿Vas a ganar más de lo que nosotros te estamos pagando acá? Si es así, dime y miramos a ver ¿cómo podemos cómo lo negociar? nivelamos. Sí, Sí. Y yo le dije, no, por el contrario. Y cuando le conté, no lo podía creer. claro. Me decía, Mari, no podemos creer, acá te estás ganando 30.000 pesos y te vas a ir a ganar mínimo. A ver, y yo les decía, sí, yo sé, pero voy a hacer algo que me apasiona, algo que amo. Voy a servir en la obra del Señor. Voy a estar trabajando con mi iglesia. Voy a estar trabajando Wow. con mi gente, haciendo lo que a mí me gusta. Y la verdad, jefe, para mí eso no tiene precio. Entonces, pues, él se sorprendió. Igual me dejó ir y me dijo, igual cuando quieras regresar a trabajar con Nestlé, Tienen las las puertas puertas están abiertas. abiertas porque a mí me iba súper bien en telemercadeo y haciendo, Ahorita eh, ya que estás jubilada. no sí, entonces yo les puedo decir que para mí fue la mayor bendición haber empezado mi trabajo formal en Con la la obra del iglesia. Señor. Listo, entonces, entonces, ahí más o menos asumo que tienes 18 o 20 años. ¿Cómo tú comienzas este proceso del servicio a la iglesia, estudios? ¿Cómo es que comienzas ese proceso? Bueno, yo servía como secretaria en la iglesia del Señor y estaba activa en muchas eh, Frentes de trabajo, frentes de trabajo en la iglesia. Estaba ministeriales. con los niños, estaba con los ancianos, estaba en los ayunos, estaba en las veladas. Y bueno, estando trabajando como secretaria en la iglesia del Señor, en 1988 se realizó un congreso evangelístico en Los Ángeles, California, que se llamaba Los Ángeles 88 con Alberto Motesi. Ah, wow. Y enseguida hubo un congreso de alabanza, un simposio de alabanza y oración en Orlando, en la Florida. Y bueno, fue el boom. ¿Y quiénes quieren ir? Y pues, bueno, voy a ponerlos un poquito atrás en contexto. Mis pastores hablaban inglés, casi todas las conversaciones entre ellos eran americanos, el pastor Sisto y su esposa, y muchas conversaciones eran en inglés. Yo venía egresada del colegio americano, que es un colegio que tiene énfasis en inglés, entonces yo ya tenía unas bases en inglés. Y estando trabajando en la Iglesia del Señor, estudié en el Instituto Electrónico de Idiomas, que en ese entonces pertenecía al Ministerio de Educación, y estudié en el Instituto Meyer, Ah, el famoso. el famoso Instituto Meyer. Meyer. Instituto Meyer. Enseña. Sí, Entonces yo ya tenía mis pinitos en inglés, ya me podía como defender un poquito. Entonces, bueno, hubo esa oportunidad y el Señor me permitió aprovecharla. Saqué mi primera visa para los Estados Unidos
Y en 1988 viajé a Los Ángeles, California. Estuve en el Todo Congreso con o sea, con la iglesia, con ¿no? la En Iglesia del representación de Señor. la congregación, Sí, sí, ¿no? sí, con la Iglesia del Señor. Sí, Bueno, allá fueron varios pastores, Héctor Pardo, César Castellanos, Edgardo Peña, Eduardo Gómez, bueno, todos los de hoy. todos los de hoy, sí. Los mismos de Entonces, ayer, hoy y siempre. sí, 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 sí. Y allá estuvimos en Los Ángeles 88 y de ahí viajamos a Orlando, al Worship Symposium en la Florida. Y les cuento, para mí estando allá se me abrió un panorama tremendo en cuanto a la alabanza, la adoración, la evangelización a través de las artes, los mimos, la pantomima. Bueno, para mí fue fabuloso. Estuve en todos los talleres y yo decía, wow, qué forma tan Sí, efectiva de evangelizar a través de las artes. Fabuloso. Y entonces vine yo nuevamente a Colombia, a mi iglesia, y compartí esa visión. En ese entonces ya con el hermano Pedro y la hermana Miriam, porque el pastor sí, Sisto ya había fallecido, su esposita se había regresado a Estados Unidos. Entonces les compartí a ellos esta visión. esta nueva visión y tuve el apoyo de ellos. Y bueno, y con el apoyo de ellos empezamos un grupo de teatro en la iglesia a través de mimos, hicimos títeres, hicimos evangelismo, empezamos a hacer libretos para mimos y salíamos a predicar en los buses, en los parques, íbamos en Semana Santa y nos poníamos ahí en las faldas de las montañas Wow. nosotros disfrazados de mimos empezamos a compartirle a la gente, a hacer mímicas, a entregarle teatrados, a hablarles del amor de Dios. Bueno, eso fue fabuloso. ¿Tienes fotos de eso? Sí, Ah, tengo listo, entonces fotos. para que nos las pases y las Ah, dejamos acá claro en que la sí. edición Sí, 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 del tengo programa. fotos. Tengo fotos de lo que fueron nuestras presentaciones en mimos. En ese entonces se estaba librando una guerra en Kuwait. Eso fue hace muchos años. Y nosotros hicimos una obra de teatro en Mimo, en oración e intercesión por Kuwait a Sí, través del arte, del teatro. Y fue espectacular. Hicimos muchas obras de evangelismo. En ese entonces estaban en vigor las veladas unidas de oración en diferentes iglesias, sobre todo en la iglesia a Santa Isabel, en la Cruzada Cristiana de Santa ah, Isabel. súper. Ellos hacían muchas vigilias y nos invitábamos y nosotros siempre íbamos con una obra de teatro en niños. Wow, Y allá salíamos y evangelizábamos y bueno, fue un tiempo muy hermoso que el Señor nos permitió a nosotros como ministerio poder alcanzar muchas personas ¿Y cuándo a comienzas a través de estudiar? la... Bueno, ya cuando estaba trabajando con el gobierno, posterior, Ve, sí. o sea, ¿cuándo entras tú a trabajar con el gobierno? ¿Cómo fue Bueno, ese proceso? esa es otra historia. Bueno, estando ya trabajando con la Iglesia del Señor, yo estaba trabajando con la iglesia, estaba estudiando inglés y estaba estudiando secretariado general contable con el SENA. Excelente. Estaba estudiando con el SENA. Y bueno, sucedieron cosas personales en mi vida que me vi en la obligación de tener que buscar otro trabajo, porque pues ya donde yo trabajaba, donde yo vivía, con los ingresos que recibía como sueldo de la iglesia no me alcanzaban para cubrir mis gastos de Subiste de arrendamiento, estrato. servicios. No tanto eso, sino que donde el señor de la casa donde nosotros vivíamos falleció Ah, y wow. sus hijos nos pidieron que teníamos que desocupar el apartamento y pues ya él había dejado un precio muy cómodo y pues podía yo pagarlo, pero ya al salir a buscar otro lugar donde vivir, los Claro. precios eran más costosos y no estaba dentro de mi presupuesto. Entonces me tocó empezar a buscar otro lugar. Pero quiero de verdad, Teo, contarles el testimonio de cómo entré yo a trabajar con el gobierno porque pues de estar trabajando en una iglesia en cuatro paredes, Claro. donde todos mis contactos y todas mis cercanías eran pastores, líderes, miembros de la Sí, iglesia, pues el gobierno y el Estado estaba a años luz. claro. ¿Qué Sí. gobierno estabas cuando entras a trabajar allá? Gaviria, Ah, listo. sí. César Gaviria. Entonces quiero contarles, estando yo trabajando como secretaria en la iglesia del Señor, vino una niña de Medellín
a visitar la iglesia, a conocer las instalaciones de la iglesia del Señor y todo. Y nos hicimos muy buenas amigas. Ella se llama Lady Quintana. Y ella me invitó, eh, me preguntó si yo conocía Medellín. Yo le Sí, dije, no, no, yo no conozco Medellín. Entonces me dijo, bueno, te invito si quieres venir con tu mamita cuando tienes vacaciones para que conozcas Medellín. Y yo le dije, ahora para diciembre. Me dijo, bueno, perfecto. Entonces nos invitó para que fuéramos y conociéramos Medellín, estuviéramos en su casa. Y esa Navidad y ese Año Nuevo lo pasamos en Medellín y ella nos llevó a la iglesia donde ella se congregaba, que se llama Vida en Acción en Medellín. Y les cuento, cuando yo entré allá a esa iglesia, ella me presentó una profeta que se llama Lucero. Y le dijo a ella, mira, son unas amigas que vienen de Bogotá, sí, de la Iglesia del Señor, y bueno, vienen a pasar las temporadas de final de año aquí en Medellín. Van a estar conmigo y con mi familia. Ah, bueno. Y les cuento, la pastora, pues la primera vez que me veía, me dijo la profeta, yo tengo una palabra de Dios para ti. Y yo he acostumbrado durante todos estos años que si la palabra viene del Señor, se cumple. Si la profecía es verdadera, se cumple. Si no, no, no ha pasado nada, pero he aprendido eso desde muy temprano. Y esta profeta se acercó a mí y me dijo, yo tengo una palabra de Dios para ti. Son tres palabras y eso es todo. Yo, bueno, amén. ¿Qué será? ¿Qué es? Y me dijo, por cuanto tú te has guardado en santidad como José, como a José te pondré en casa de Faraón. Listo. así fue. Y ¿Y yo, en qué año tú entras ahí a... yo entro a trabajar con el gobierno nacional en el 94. Wow, Y yo a Lady la conocí como en el 87, 88 tal vez. o sea, se cumplió 6 años después. Sí, sí, más o menos. Sí. Listo. Y yo seguía en la iglesia y yo, bueno, gracias. ¿Y Pero tú pues aplicas normal? O sea, ¿pasas una hoja de vida o cómo fue el proceso? bueno, el proceso es que cuando yo tuve que empezar a buscar trabajo y hablé Para... con los pastores y los pastores por supuesto me entendieron y también me explicaron de que no era posible que me pudieran pagar más los ingresos de la iglesia, súper entendible, pero me dieron carta blanca, me dijo, no, pues empieza a buscar, tómate tu tiempo. Mm, Ta, ta, ta. Entonces tengo una amiga muy querida que se llama Carolina Martínez, ella es psicóloga de la Santo Tomás. Y me dijo, Luz Mari, cuando ya supo que yo estaba buscando trabajo, me dijo, Luz Mari, pero tú eres egresada del SENA, ¿no? Le dije, sí. Me dijo, el SENA tiene bolsa de empleo y el SENA le da prelación a sus egresados. ah, súper. Mm, claro, ellos son prioritarios, porque no así te presentas. Y yo, bueno, sí, está bien. Y fui al SENA y me presenté, y pasé mi hoja de vida, y bueno, sí, como siempre le dicen a uno, no nos llame, nosotros lo llamamos. Pura Pero en, bolsa de es- empleos. sí, pero en esta vez sí me llamaron y me citaron a entrevista y me dijeron, necesitan una asistente bilingüe para trabajar en una entidad del Estado. ¿Te interesa? Y yo, claro, of course, por supuesto que sí. Entonces me presenté, pero yo no tenía ni idea en dónde. Entonces presenté una serie de exámenes, de pruebas psicotécnicas. Y bueno, les cuento un poquito de historia para quienes no saben. Hace muchos años el computador no es lo que hoy en día nosotros conocemos, ni el sistema operativo es como es actualmente. En ese entonces habían unos computadores que eran grandes, que eran unos mamotretos. Sí. Y y, lentos. y lentos, y la pantalla era color negra y las letras salían color ámbar. Ámbar es como amarillito, como naranja, y otros tenían el ODS y las letras salían en verde y el fondo era negro. Y no teníamos el Word como lo conocemos hoy en día, ni el Excel. En ese entonces era Cupro y Lotus. Sí. Entonces, y el Word se manejaba a través de comandos, F5 para una cosa, F2, F3 para negrilla, bueno, en fin. Entonces, yo tuve que presentar exámenes de clasificación, eran pruebas eliminatorias a través del Servicio Civil en la Universidad Nacional.
Y yo apliqué a todas a todos los, las pruebas, a todos estos exámenes, y yo quedaba sorprendida porque, pues, como les cuento, las pruebas eran de carácter eliminatorio, y las personas que se iban quedando iban saliendo, iban saliendo. Y yo decía: "Ay, Señor, Dios mío, ayúdame". Y bueno, para, resumirlo, para el puesto en el que yo me presenté, habían 30 niñas, ¿Y qué haces tú? y quedé yo. Wow. Y la entrevista era lo último para, después de pasar ¿Y todas quién las te pruebas, entrevistó? la secretaria general del